El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Qué significa eso? El nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Nosotros cristianos sabemos que Dios el Padre, en la antigüedad, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, en ese momento allí en el monte de Sinaí hizo un pacto con ellos. Dios el Padre, a través de Moisés, le dio a conocer al pueblo de Israel que iba a ser el pueblo del pacto. Pero luego, cientos años después, en el profeta Jeremías, capítulo 31, Dios, el Padre, de repente habla del nuevo pacto. ¿Por qué era necesario un nuevo pacto? ¿Y qué razón había para hacer un nuevo pacto? ¿Y qué significa el nuevo pacto? Nosotros cristianos que leemos la Biblia y sabemos que la Biblia contiene 66 libros. De esos 66 libros, nosotros contamos 39 libros en el Antiguo Testamento. Los judíos no. Los judíos, ellos cuando hablan del Antiguo Testamento, ellos lo dividen en los profetas, ellos lo dividen en las escrituras y en la ley. Nosotros conocemos los 66 libros de la Biblia. Los primeros 39 libros le llamamos el Antiguo Testamento. Y los 27 libros del Nuevo Testamento, a eso le llamamos los libros del Nuevo Pacto. Tienes que saber que la palabra testamento significa pacto. Los primeros cientos de años, probablemente hasta el año 300, 400 detrás de Cristo, no se hacía gran diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Cuando se hablaba de las Escrituras, como dijo Jesucristo en Juan capítulo 7. A partir del versículo 37 al 39 dijo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras. Y cuando Jesucristo resucitó, dice la Biblia que se encontró en Lucas 24 con dos que iban de camino a Emaús. Y allí Jesucristo, de la Torá, de la ley, de los profetas y de las Escrituras, le reveló y le abrió el corazón tanto que dice la Biblia que uno de ellos dijo, Cleopas dijo: no ardía nuestro corazón cuando nos abrió las Escrituras. ¿Sabes cuándo te das cuenta que de verdad estás leyendo la Biblia? Cuando la Biblia alimenta el fuego que hay en ti. La Biblia alimenta el fuego de la fe. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Cuando el Señor te habla, y como Él dijo en Juan capítulo 6, mis palabras son espíritu y son vida.
Cuando él dice mis palabras, es interesante que no usa la palabra en griego que se usa normalmente para logos. Él usa ahí una palabra en griego que se llama rema. Rema es una palabra personalmente a ti dirigida. Tú y yo leemos el logos, la palabra escrita, pero a nosotros, a nuestro espíritu, nos llega el rema. Es muy importante saber una cosa, querido oyente, que el poder de la fe, de la Biblia, de la palabra, porque la fe se alimenta de la palabra. La palabra de Dios es la energía de la fe. Cuando dice en Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y, dice en griego, eficaz, energes. De ahí viene la palabra energía. La palabra de Dios es la energía de la fe. Separa a un cristiano de la palabra y lo separas de su fuente de fe y de poder. Porque la fe viene por el oír de la palabra. Porque hay una cosa también muy importante. La fe no viene por el leer la Biblia. La fe viene por el oír la Biblia. ¿Me explico? Tú puedes leer la Biblia con tus ojos y realmente no provoca fe. La fe viene por el oír. Tú mismo te tienes que leer la Biblia en voz alta. Cuando tú lees la Biblia en voz alta, cuando aprendes versículos de memoria, el sonido de la palabra es el sonido de la fe. El sonido, cuando suena la palabra de Dios, tú mismo te la tienes que leer. Leer en voz alta, así que tú mismo lo oyes y tu espíritu recibe el poder de la fe. Cuando nosotros leemos y vemos la Biblia se divide entre comillas en dos partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué significa el Antiguo Testamento? Para los judíos, ellos no conocen el Antiguo Testamento. Ellos conocen, como he dicho, la Torá. Ellos saben lo que es las Escrituras y los profetas. Los judíos, cuando hoy vas a Jerusalén, a Israel, ellos dividen la Biblia en tres partes. Ellos le llaman la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. La Torá es la ley, la introducción. Los Nevi'im son los profetas y luego encontramos los Ketuvim, que son las escrituras. Es interesante que en esas escrituras habla tanto también de la vida eterna, lo cual los saduceos no leían las escrituras. Jesucristo le dijo en Lucas 20, ¿sabéis por qué estás erróneo? Porque solo crees parte de la Biblia. Eso es lo que pasa con nosotros, querido oyente, cuando creemos solo parte de la Biblia, o mejor dicho, no es que creemos, sino que nosotros decimos esto sí y esto no. Cuando el pueblo de Israel a los 430 años iba a salir de Egipto, dijo Dios el Padre que tenían que coger un cordero y la sangre de ese cordero, iban a coger esa sangre, iban a marcar el marco, los dinteles de la puerta. Es interesante que dice que la puerta no tenía que ser purificada con sangre. Yo me pregunté algún tiempo que por qué la puerta no tenía que ser marcada. Hasta que un día leí en Juan capítulo 10 que Jesucristo dice, yo soy la puerta. Y ahí me di cuenta que Jesucristo
no necesitaba ser marcado ni purificado. Él es el que purifica. Pero cuando cogieron ese cordero en Egipto, Dios el Padre dijo que se tenía que comer todo el cordero. No solo las partes que te gustan, no, todo el cordero. Por eso hay que comerse toda la Biblia. No solo lo que te gusta y lo que no te gusta lo dejas aparte, no. Hay que comérselo todo. Y nosotros sabemos que Dios el Padre hizo un pacto. Él hizo un pacto con el pueblo de Israel. Bueno, en verdad, encontramos en la Biblia diferentes pactos. Por ejemplo, encontramos pacto con Noé. Encontramos diferentes, en total 5 pactos generales, pero luego hay más pactos. Pero hay 5 pactos que Dios el Padre hizo en la Biblia. Primero, con Noé. Génesis 9, versículo 11. Cada vez que llueve, o muchas veces cuando llueve, puedes ver el arco iris, lo puedes ver. Yo sé que se puede explicar con ciencia. Yo sé que son las gotas del agua que abren los colores espectrales de la luz. Lo sé. Pero ¿sabes cosas sobrenaturales? Algunas veces parece que se puede explicar naturalmente, pero no es eso. El arco iris no le pertenece a ningún grupo social. Además que eso no es un arco iris. ¿Sabe por qué? Porque le falta el color negro. Y parece que a los negros no le gustan. Es interesante, si tú te fijas en esos arcoíris de ciertos grupos sociales, el negro casi nunca aparece porque parece que son un poco racistas, que a los negros no les gustan. Interesante. Pero cuando llovió por primera vez, y por eso apareció el arco iris, porque hasta el tiempo de Noé no llovía. Había, como en un invernadero, había una capa de humedad. Y esa humedad provocaba que las plantas, los árboles, los animales, la fauna, todo era mucho más grande. Era como un invernadero, una temperatura muy interesante, más alta, más húmedo, y por eso todo crecía mucho más. Cuando Noé, que en su vida había visto una lluvia, uno ya tiene que tener fe para hacer un barco, porque viene una lluvia que nunca había experimentado. Y es interesante que cuando Noé hizo el barco, el arca, no tenía timón, no tenía cómo dirigir el barco. ¿Por qué? Porque el timón es la voluntad de Dios. Eso es como nosotros. El barco, el arca, la iglesia, el timón es la voluntad de Dios. Dios el Padre hizo con Noé un pacto. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya jamás toda carne con aguas. Es interesante que solo 2 veces en hebreo, en el Antiguo Testamento, aparece este término: abrir las ventanas de los cielos o las compuertas. Solo 2 veces aparece el término abrir las ventanas de los cielos en hebreo. ¿Cuándo? Una vez cuando vino la lluvia, y la otra vez es cuando el Señor promete en Malaquías 3 abrir las ventanas de los cielos para que la bendición nos alcance. Interesante. Lo uno trajo destrucción, lo otro trae bendición. 5 pactos encontramos en el Antiguo Testamento. Bueno, luego hay más, en verdad son más, pero solo quiero mencionar estos 5 principales pactos. Atención, en el Antiguo Testamento encontramos diferentes pactos.
Primero con Noé, en Génesis 9, versículo 11. Luego encontramos el pacto con Abraham, Génesis 17, versículos 7 al 8. Luego encontramos el pacto con el pueblo de Israel, Éxodo 24, del 1 al 8. Y luego encontramos el pacto con David, con uno de sus descendientes que iba a ser el descendiente de David, que iba a ser el hijo de David, llamado Emmanuel, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese pacto el Señor lo pronuncia en 2 de Samuel, capítulo 7, del 1 al 16. Y luego existe el pacto, el nuevo pacto, porque esa palabra, el nuevo pacto, en el Antiguo Testamento solo aparece en Jeremías 31, versículo 31 al 34. Luego hay diferentes pactos, por ejemplo, con los animales del campo. Pero hay otro pacto con un descendiente, un hijo de Aarón, que se llama en español Finés, en hebreo se llama Pinhas. ¿Sabe lo que es gracioso? Que Pinhas significa el negro, el negrito, el oscuro de piel. Ahí te das cuenta que Dios no es racista. A Él le encanta todos los colores de esta vida. Dios el Padre no es racista. Para ser racista tienes que ser un idiota, pero eso es otro tema. Los racistas son hijos del diablo. Absoluto. Absoluto. Yo me he crecido en Alemania y me han dicho, allí hay mucho racismo. No. Yo he visto otros lugares que son peor, mucho peor. Mucho peor. A nosotros extranjeros, los alemanes, a nosotros españoles, italianos, marroquíes, árabes, turcos. Alemania nos recibió con los brazos abiertos. No te lo puedes imaginar. Y Pinas, o Fines en español, Dios el Padre hizo un pacto con él. Porque hicieron una pareja, hizo cosas muy malas, y fue Pines, o Finges, o Pinhas, en Números capítulo 25, versículo 11-12, que se movió en el celo del Señor y trajo ese juicio sobre esa pareja. Por eso Dios el Padre dijo, haré un pacto con Fines, un pacto eterno. Ok. Pero nosotros, cristianos, nosotros cuando abrimos la Biblia, encontramos, a la derecha de la Biblia pone el Nuevo Testamento, The New Testament, o como dice el alemán, Das Neue Testament. Y a la izquierda encontramos lo que llamamos el Antiguo Testamento, The Old Testament, o en alemán, Das Alte Testament. Hay Biblias que yo tengo que incluso ponen el primer pacto y el segundo pacto, que también suena bien. Ok. Y tienes que saber que la Biblia habla de la última noche. Interesante. En la última noche, el Señor tomó, como dice la Biblia, y celebró la Santa Cena. En esa última noche que iba a ser la última noche de Antiguo Testamento. La última noche, cuando dice la Biblia, la última noche, era la última noche del gobierno de Satanás. Era la última noche donde el pecado iba a tener el poder que tenía. La última noche era la última noche del Antiguo Testamento. Porque en aquella noche, cuando el Señor inauguró, y quiero que me acompañéis porque ¿dónde encontramos que Dios prometió ese pacto en el Antiguo Testamento? Incluso habla del eterno pacto. Tengo aquí una lista que es una lista grande con todos los versículos, bueno, casi todos los versículos donde aparece la palabra el pacto, el nuevo pacto,
el pacto que Dios el Padre iba a hacer con nosotros a través de Jesucristo. Por ejemplo, Génesis 9:16, Génesis 17:2, 2 Samuel 23:5 y mucho más. Y llegamos también a Isaías 59, versículo 21. Este será mi pacto. El pacto que iba a hacer Dios el Padre en el futuro con nosotros. En Jeremías, el Señor nos prometió. Jeremías, capítulo 31, versículo 31 dice: He aquí que vienen días, dice el Señor, dice, donde haré un nuevo pacto. Es interesante que esa palabra nuevo pacto aparece solo en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, pero en el Nuevo Testamento, según las escrituras que cojas, si es el Codex Vaticanicus, Codex Bezae, el Codex Alexandrinus, el Codex Sinaíticus, pero aproximadamente 7 veces. 7 veces aparece el término nuevo pacto. Eso lo encontramos en Marcos 14:24, Lucas 22:20, primera de carta de Corintios 11, versículo 25. Y luego, 4 veces en la carta de los Hebreos. La carta de los Hebreos es el lugar donde más veces encontramos la descripción del nuevo pacto. Incluso la carta de los Hebreos dice, si hay un nuevo pacto, tiene que haber una nueva ley. Porque hay mejor promesas, mejor recompensas, mejor sangre. Todo es mejor bajo el nuevo pacto. Empezando en Hebreos, capítulo 8, versículo 1, versículo 7, versículo 8 y 10, versículo 13, Hebreos 9, 15, Hebreos 9, 18, Hebreos 10, 16, Hebreos 10, 29, Hebreos 12, 24 y Hebreos 13, versículo 20. Habla del nuevo pacto. Habla del pacto que Dios hizo con nosotros. ¿Pero qué fue ese nuevo pacto? Pero déjame dar una anécdota, a ver si puedo explicarlo. A ver, es que esta mañana lo intenté explicar en la oficina y tengo que confesar que me falta un poco el vocabulario en castellano para intentar. Voy a intentar explicarlo lo que dice aquí en Ezequiel, capítulo 34, versículo 25. Cuando dice en español, y estableceré con ellos pacto de paz, es cuando dice aquí en español, en castellano, y estableceré con ellos, en hebreo, en la Biblia hebreica turcandensia, que es el texto oficial para todos los antiguos, todas las Biblias del Antiguo Testamento en todo el mundo. Lo mismo que existe un texto oficial para el Nuevo Testamento, que es The New Greek Testament. Ambos centros están en Alemania. El centro científico de todas las escrituras del Nuevo Testamento están en Alemania, en Münster. Y el centro mundial para todas las Biblias del Antiguo Testamento, todos los textos, todo el lugar científico está en Stuttgart, en Alemania, donde se hacen los Mercedes. Muy fácil de acordarse. Y el texto antiguo de la Biblia, el Antiguo Testamento, el texto científico le llaman la Biblia hebreica turcandensia de Stuttgart. Ok. Y esta mañana, estudiando, porque me impactó este texto, este versículo, dice, y estableceré con ellos pacto de paz. En hebreo, literalmente dice, y voy a intentarlo de explicar, yo estableceré para ellos, conmigo mismo, un pacto de paz.
Otra vez. Aquí el Señor no dice que Él lo hace con nosotros, sino Él lo estableció para nosotros, con Él mismo. Voy a intentar de explicarme con unos cuantos versículos. Cuando Jesucristo, si abrimos en Mateo capítulo 26, Él celebró esa última noche. Cuando Él celebró la Santa Cena, dice la Biblia, y tomando la copa, y hay una cosa interesante, querido oyente. Los judíos, verdaderos judíos, ortodoxos, no de cultura, ortodoxos, no tienen la copa cuando celebran el Pesaj. Es una costumbre que no está en la Biblia. Los judíos, cuando salieron de Egipto, lo podemos leer en Éxodo 12, ellos celebraban con un cordero, con pan sin levadura y con matas amargas, el Pesaj, la Pascua. Hoy en día, también en nuestra iglesia en Alemania, y yo he estado en lugares, hay grupos de creyentes judíos que toman 4 copas o toman 2 copas para explicar cosas. Y me parece muy bien, pero no aparece en la Biblia. No aparece en ningún lugar en la Biblia las diferentes copas. Y cuando Jesucristo celebró la última cena, la Santa Cena, dice la Biblia que detrás de la cena, como hemos leído también en Lucas capítulo 22, versículo 20, dice, después que hubieron cenado, también lo dice primera carta de Corintios 11, después de la cena tomó la copa. Algunos dirán, pastor, pero ¿qué importa? No, para. ¿Quién de vosotros sabe que durante la Pascua judía de la última noche, Judas sí estuvo presente? Judas, él sí estuvo presente durante el Pesaj hebreo antiguo. Cuando Jesucristo dijo, ¿cuánto he deseado de celebrar con vosotros esta Pascua? Se fueron a un barrio de Jerusalén que está en el monte de Sión, allí en un lugar que hoy nosotros conocemos como el aposento alto. Hoy se puede visitar un lugar que se llama el aposento alto, que no es el original aposento alto, pero no importa. Allí en aquel barrio, Jesucristo celebró, porque era el barrio de los esenios, y los esenios celebraban la Pascua antes que los otros grupos religiosos, lo mismo que hoy en día. Nosotros, evangélicos, católicos, celebramos, por ejemplo, Navidad, día 24, 25 de diciembre. Los ortodoxos no. Hay grupos ortodoxos que ellos celebran Navidad el día 6, día 7, incluso día 8 de enero. Así también, antiguamente, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios. Y los esenios, ellos celebraban la Pascua antes que los otros, por ciertas razones. Y Jesucristo, allí en aquel momento, celebró la última cena. La última cena, que seguramente fue un miércoles o un jueves, no un viernes, pero es igual. Si lo celebramos hoy un viernes santo, lo celebramos, no importa. Porque no importa tanto cuándo Jesucristo murió, lo único que importa es que Él murió por nosotros, pero lo que más importa es cuándo resucitó.
Y eso lo sabemos todo, que fue el domingo por la mañana. Si Jesucristo murió un jueves o un viernes, no importa. Sabemos cuándo resucitó. Esto sí importa. Y Jesucristo celebró esa Pascua, la Pascua judía, el Pesaj. Cordero. Habían 2 corderos en aquella noche presente. Uno, el que iban a comer. El otro, el que se iba a sacrificar, que era Jesucristo. Y entonces, ellos celebraron el Pesaj. Y lo último del Pesaj, de la Pascua judía, era mojar el pan en las matas amargas y comérselo. ¿Os acordáis cuando Jesucristo dijo, uno de vosotros me va a entregar? ¿Os acordáis lo que dice la Biblia? Que uno tras el otro dijo, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. ¿Y qué pasó? Cuando llegó a Judas, dice Mateo capítulo 26, 25, Judas le dijo, ¿soy yo, maestro? Todos los 11 apóstoles le llamaron a Jesucristo Señor. El único que no le llamó Señor era Judas. Le llamó Maestro. Tremendo. Y Jesucristo, cuando celebró esa Santa Cena y dijo, uno de vosotros me va a entregar, la Biblia dice que Juan estaba apoyado a su pecho porque era la costumbre estar recostados en el suelo. En el medio había como una manta y ahí estaba la comida. Y él le preguntó al Señor, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y Jesucristo dijo, a quien yo le mojo el pan, eso doy. Mojó el pan, se lo dio a Judas, y la Biblia dice que en el momento que dio el mordisco, Satanás entró en él. Y dice la Biblia que Jesucristo le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Entonces Judas se levantó, salió por la puerta, y entonces Jesucristo dijo, ahora la hora ha venido. ¿Qué hizo en ese momento? Y en los próximos minutos, querido oyente, oye lo que pasó. Primero cogió la copa y dijo, esta es mi sangre. ¿Sabe lo que es interesante? Que Judas estaba presente cuando se celebró la Pascua hebrea, terminando con mojando el pan y comiéndose el pan. Pero Judas no estuvo presente cuando Jesucristo tomó la copa, porque el Evangelio Marcos, Lucas y Primera Carta de Corintios 11 dice que detrás de cumplir todo el Antiguo Testamento, Jesucristo cogió la copa. Y ahora, oye un detalle pequeño, querido oyente. En esa noche, 2 hombres iban a negar a Jesucristo. Uno era Judas. El otro era Pedro. Pero oye la diferencia. Judas no participó en la copa del Nuevo Testamento, pero Pedro sí. Pedro experimentó el pacto eterno. Y ahora oye un detalle, querido oyente. En el Antiguo Testamento, si tú fallabas, se acabó. En el Nuevo Testamento, bajo la gracia, todos fallamos, pero seguimos bajo la gracia y el perdón continuo. Yo no digo que tú quieres pecar. Yo no digo que tú tienes el permiso para pecar. No he dicho eso. Pero quieras o no, todos nosotros vamos a pecar. Con los pensamientos, con nuestras palabras o lo que sea.
Pero hay una diferencia. El primer pacto, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, si tú fallabas, se acabó. Bajo la gracia, la garantía del pacto es el Señor mismo. Acuérdate lo que dijo el profeta Ezequiel en capítulo 34, versículo 25. Yo mismo haré para vosotros un pacto. ¿Con quién? Y ahora mira, querido oyente, para hacer un pacto, Dios el Padre necesitaba la sangre. ¿La sangre de quién? De un animal, por el amor de Dios. Primero que un animal tiene otra temperatura de cuerpo que nosotros. Nosotros tenemos 37 y cuando te enfadas tienes 38 y cuando te enfadas más tienes más y cuando tienes fiebre más. Pero la sangre de los corderos, de los animales, no pueden perdonar. Ellos tapan el pecado, pero no lo borran. La sangre del Antiguo Testamento cubre el pecado. La sangre del Nuevo Testamento borra el pecado. Es tremendo. Pero para hacer con nosotros ese nuevo pacto, y yo tengo aquí los versículos escritos, si tú luego lo quieres, yo te lo envío por un WhatsApp. Para hacer ese nuevo pacto, Dios necesitaba sangre. Y ahora quiero que te lo imagines así. Dios el Padre en el cielo prometió el pacto. Pero para hacer el pacto, uno de los tres, o el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo, alguien se tuvo que hacer carne. Otra vez, para que el nuevo pacto funcione, se necesitaba carne y sangre. Pero había un problema. No lo podía dar un ser humano normal. ¿Por qué? Porque esa carne y esa sangre estaba contaminada. Para hacer el nuevo pacto, era necesario que uno de los tres venga a la tierra y se convierta en hombre. El Hijo dijo que iba a cumplir la voluntad del Padre. El Verbo se hizo carne, la encarnación. Jesucristo se hizo hombre, vivió esa vida perfecta, sin contaminación ninguna del pecado. En sus venas estaba el código genético santo. No era resus facto A, B o negativo 0 como hoy lo tenemos. La sangre de Jesucristo tenía el resus facto Kadosh, Kadosh, Kadosh santo. Cuando Jesucristo quiso hacer el pacto con nosotros, no lo pudo hacer con palabras, aunque su palabra es vida eterna, o con sus actos o con su poder. Para que el pacto tenga poder, el cuerpo de Jesucristo tenía que ser abierto de una forma que fluye la sangre, sea con una corona de espinas, con latigazos, o finalmente con los clavos, o finalmente el romano que cogió la lanza y metió la lanza por el costado del Señor. Ahí fluyó la sangre del nuevo pacto. Y nosotros estamos bajo el nuevo pacto, bajo la sangre de Jesucristo. ¿Sabes, querido oyente? Si usted es católico, evangélico, ortodoxo, pentecostal, o es adventista, o de cualquier otra denominación cristiana, todos nosotros somos lavados, purificados con la santísima sangre del Mesías Jesucristo. Su sangre purifica nuestra conciencia. Hebreos 9, del 11 al 14. Su sangre nos deja vencer al diablo.
Apocalipsis 12, 10. Su sangre nos purifica. Apocalipsis 1, versículo 5. La sangre de Jesucristo, la sangre eterna, la sangre que nunca pecó, la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre. Como dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 22. La sangre, la preciosa sangre, la valiosa sangre de Jesucristo nos purificó, nos libró de todas las costumbres de nuestros padres o de nuestra sociedad, todo lo que nos rodea. La sangre tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene un poder tremendo. Tanto que dice la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 29, y quiero que estés atento. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Es la sangre de Jesucristo, es la sangre del pacto. Tú y yo tenemos un pacto con Dios el Padre por la sangre de Jesucristo. La garantía del pacto no es tu comportamiento, que es muy importante, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero la garantía de todo no es como nosotros nos comportamos. La garantía de todo es la eterna, preciosa, santa sangre de Jesucristo, que es la sangre del pacto. Es la sangre de Jesucristo, la preciosa sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo, es la preciosa sangre, es la sangre de Jesucristo, la preciosa sangre, la valiosa sangre de Jesucristo. Los demonios tienen temor delante de la sangre de Jesucristo. Hay que proclamar la sangre de Jesucristo. A mí, un pastor, un ministro me dijo: pastor, ¿tú me vas a contar que la sangre de Jesucristo nos puede proteger contra los demonios? Me dijo: ¿dónde está escrito eso en la Biblia? Digo, vale, relájate, déjame explicarte una cosa. Tengo una pregunta, y mi pregunta es esta: si la sangre de un cordero, de un animal, en Egipto, sobre un pueblo que de santo no tenía nada, un pueblo que luego vemos rebelde, un pueblo que ninguno de ellos, solo Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Si la sangre de un cordero pudo proteger un pueblo de rebeldes en aquella misma noche contra el ángel de la muerte, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo nos puede proteger a nosotros? Y otra cosa, en Romanos 3 hay un término que es impresionante. En Romanos 3, versículo 23 dice la Biblia que todos hemos pecado. Versículo 24 dice que somos justificados gratuitamente por la gracia. Y luego dice, siguiendo dice, que tenemos que creer por la fe en su sangre. Versículo 25, la fe en su sangre. Yo tengo fe en la sangre de Jesucristo. Otra vez, Romanos 3:25 dice que tenemos que tener fe en la sangre. Fe en Jesucristo, fe en su gracia, fe en su obra, fe en su gracia. Pero la Biblia también dice que tenemos que tener fe en la sangre. Yo tengo fe en la sangre de Jesucristo, la preciosa sangre, la sangre de Jesucristo, bendita sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder. Por eso, la sangre de Jesucristo es la sangre del nuevo pacto.